el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Bueno, charlábamos hace un rato de estas cuestiones que nos hacen como argentinos y demás. Y antes, con Denis Rosales, en el pase, charlábamos de la posibilidad concreta de que se suspenda el Mundial de Fútbol. ¿Y por qué? Porque es en Estados Unidos, es en México, es en Canadá. Y la verdad es que más allá del conflicto con Irán, Estados Unidos también tiene problemas internos muchos, pero tiene también problemas con México y con Canadá. Si Estados Unidos no fuera Estados Unidos, la FIFA ya se hubiese expedido, eso está claro. De hecho, recordar lo que pasó con Rusia en el Mundial de Rusia, pero la enésima parte de las bombas que cayeron sobre Irán parecía que iban a caer en Ucrania y ya se había echado a Rusia del Mundial. No, bueno, cuestiones que habrá que analizar, que habrá que esperar qué pasa. Lo cierto es que no hay una sola vara, eso está clarísimo, ¿no? No hay una sola vara. Pero bueno, veremos. ¿Está convulsionado el mundo? Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, no se sabe. Yo no sé, al menos. Como digo siempre, más que opinar, me gusta preguntar. Leandro Cuéllar es analista en filosofía política y geopolítica internacional. Wow. ¿Cómo? Es analista en filosofía política y geopolítica internacional. Ha tenido la tremenda amabilidad de tomarse un ratito en su mañana para charlar con nosotros y es un placer saludarlo. Leandro, buen día. Es un gusto tenerte con nosotros. Buen día. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Todo bien? Buen día, bien, muy bien. Contento de poder charlar. La verdad es que uno viendo temas a la distancia y por ahí faltándole algunas herramientas de entendimiento internacional o de su posición también, prefieren hablar con gente que maneje más el tema. Contanos un poquito cómo estás viviendo esto, que a las claras se veía que podía llegar a pasar, pero no sé si de esta manera, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como vos decías, comparto los conflictos que ya tiene Estados Unidos con México, Canadá. Son conflictos internos, además de los conflictos que pasan dentro de su país. Por ejemplo, el tema de los archivos Epstein. Hay un congresista republicano, Thomas Massie, que habla de, por ejemplo, el tema de desviar la agenda, ¿no? Una agenda que al fin y al cabo no es una agenda pública, es una agenda publicada justamente para desviar la atención. En términos estratégicos, uno puede decir, es una jugada maestra, es una jugada excelente, porque de alguna manera se desvía toda la atención de estos conflictos que vos también mencionabas, Uh-huh. y se pasa justamente a otra cuestión, ¿no? Que un problema menor o un problema grande se hace un problema mucho más grande, ¿no? Como una guerra, y se desvía la atención y el foco en que se está poniendo la lupa, por así decirlo, ¿no? Sí, queda claro. Ahora, semejante, hay que tapar con algo muy grande lo de las listas de Epstein, ¿no? Claramente si fuera gente no tan influyente, ya estarían todos en cana y el mundo los hubiese, no sé, colgado en una plaza, ¿no? Exactamente. Por eso Trump utiliza de forma estratégica el estado de excepción, ¿no? El estado de excepción, el hecho de decir, bueno, es necesario, totalmente necesario que haya una guerra que ni siquiera pasa por el Congreso, ni siquiera el Congreso es informado. O sea, allá en Estados Unidos no hay un DNU como hay acá, ¿no? El presidente tiene la posibilidad de declarar una guerra, pero ni siquiera ha avisado al Congreso, y tampoco, o sea, mucho menos, obviamente, se ha hecho de forma pública algún tipo de consulta ciudadana. Por eso hay encuestas que están mostrando, consultoras importantes, que están mostrando cómo la gente está tan enojada con la posición de Trump, y del primer ministro de Israel, ¿no? Porque al fin y al cabo es una guerra que ellos no querían. Estamos hablando de más Uh-huh. del 40% de estadounidenses que están muy enojados con la cuestión de la guerra, ¿no? Y solamente tiene un apoyo de un 23% de la población estadounidense, lo que en las elecciones de medio término les va a jugar muy en contra. Bien, elecciones a medio término que son cuando. Son en noviembre, si no me Ajá, equivoco, falta están nada, o sea que decididas.
Tiene no que me equivoco. resolverse esto a favor de Trump inevitablemente rápido, ¿no? Exactamente, pero lo que él busca, lo que él busca de alguna forma es trascendencia, es trascender también, primero que nada, es dentro de la realpolitik, es buscar desviar la atención, y segundo, es también trascender con una cuestión ligada a la guerra, ligada a de alguna forma vencer, ¿no? Él siempre se paró desde la cuestión de el negociador duro. El negociador Ajá. duro ya es desde su época empresarial, él tenía un programa llamado The Apprentice en Estados Unidos que se hizo muy conocido por ser conductor y demás, por sus palabras, su frase de you are fired, ¿no? Tú estás despedido. Y siempre esa negociación dura, tipo duro, bueno, fue parte de su marca personal y de alguna manera él hoy está actuando en base a un estado de excepción, de dudoso, un estado de excepción dudoso, pero como diría Carl Smith, de alguna manera el soberano en un estado de excepción tiene la posibilidad de tener todos los recursos, incluso jurídicos, tanto del ejecutivo, legislativo, jurídico, absolutamente todo. Es el poder absoluto que tendría el soberano, que en este caso lo tiene Donald Trump. Ujú. Bien, Leandro, analizando todo esto que haces mención y demás, ¿qué, qué te genera? ¿Qué esperás? Digo, como tipo entendido en cuestiones internacionales, también en filosofía. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo ves que se desenvuelve esto? ¿Es verdaderamente incierto al nivel de uno que por ahí no tiene las herramientas? ¿O por ahí te genera algo en particular? Digo, podés sospechar de algo. Me refiero a cómo se va a desenvolver, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Yo tampoco la tengo muy clara, ¿no? Pero tampoco, de alguna manera, humildemente, lo que yo pienso y lo que hay que tratar también es a dónde vamos. ¿A Ujú. dónde vamos, no? Porque un poder sin límites, de alguna forma, y que no consulta a la ciudadanía, ni siquiera el Congreso. Estamos hablando de un nuevo orden, de una nueva forma de proceder, y que del mismo modo que también nuestro país lo está respaldando. Ajá. Eh, y después, el caso de la sospecha que vos decías, yo siempre digo, ¿no? De una forma más retórica, que la presidencia es un puesto menor, ¿no? En el sentido de que, más allá de la cuestión institucional que puede tener un presidente, la realidad es que los presidentes cambian, pero las estructuras permanecen, siempre permanecen, y el poder económico no necesita ganar elecciones, sino que necesita influir en quien las gana. Entonces, de alguna manera, eh, hay también una cuestión que tiene que ver con la personificación eh, y la llevada al espectáculo, ¿no? Nosotros hablamos de figuras como Trump, ¿no? Nosotros asociamos, bueno, el tema de la guerra, Estados Unidos, y nos aparece esa cabellera rubia de Trump, bueno, el primer ministro de Israel, y no se debaten estructuras, sino que se debaten personificaciones, lo que hace al debate, bueno, un poquito más, eh, lo que logra es la espectacularidad de la política, ¿no? Que ya lo anunciaba Guy Debord en los 60. De alguna forma la gente consume eso, pero detrás de Donald Trump y detrás de Israel hay grupos económicos que de alguna manera están influyendo y haciendo lobby y de alguna manera no es que ellos son personas que deciden por sí solas, ¿no? Claro. Nosotros lo simplificamos por el tema de las redes, por el tema de, bueno, de los medios de comunicación, eh, digo, de monopolios, ¿no? Eh, pero esa simplificación también tenemos que entender que hay algo más profundo allá, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de fondo que es la cuestión y el poder económico real, la dueñidad, como se dice en algunos casos. Ujú. Bien, complejo el tema por donde se lo mire, digo, ¿no? Un tema que no se sabe bien para qué lado va a salir. ¿Se esperaba por ahí, digo, en estos ambientes, la resistencia tan fuerte del pueblo de Irán? Sí, sí, yo creo que de alguna manera el pueblo iraní eh, tiene estas cuestiones. No es que yo haga una defensa, pero de alguna manera no se puede geopolíticamente combatir. eh, Menos aún, tampoco tiene la fortaleza, más allá de que es un país con muchos grandes recursos, como el tema del gas natural, el tema del petróleo, pero ya lo vimos con
con los 555 muertos que están habiendo. Bueno, ayer murió la esposa de Ali Khamenei, bueno, murió el líder. De alguna manera, eso es una muestra de poder real, una muestra de soberanía absoluta. Yo creo que de alguna manera muestra, eh, muestra el poder que se puede ejercer por parte de una potencia que ya no influye desde lo cultural, como era, como se puede llegar a hacer desde una cuestión desde la hegemonía cultural, por ejemplo, que nombraba Gramsci en su momento, que se liga a que la clase dominante eh, integre de forma cultural, simbólica, a partir de diferentes aparatos ideológicos, y ahora ya se pasa directamente a la violencia, y la violencia para desde una visión republicana, por ejemplo, es el último medio. O sea, no es que hay que guerrear, es Claro. el último medio. Entonces, la pregunta mía es, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va este orden internacional? Y si la comunidad internacional va a aceptar todo esto. Porque ya vemos que, por ejemplo, la comunidad estadounidense no la acepta, Ujú. tampoco en Israel. En Israel estamos hablando de personas, incluso argentinos, ahí me solidarizo también con Gabriel Rosenstein, que es un cardiólogo argentino que está en Israel y dice, no se puede vivir bajo el arma permanente. Claro, no, es una tortura ¿Cómo realmente, está? ¿no? Exactamente, esta persona, Gabriel, trabaja en un hospital y no puede creer cómo la gente tiene que trasladarse a refugios por una elección, por elecciones unilaterales de presidentes, por cuestiones electoralistas o por cuestiones estratégicas. eh, por eso te digo, para mí, desde una visión republicana, el último recurso es la violencia. Y la violencia, ya como advertía Hannah Arendt, puede destruir poder, lo puede matar. Puede matar, por ejemplo, a Ali Khamenei. Lo puede matar, ¿no? Pero está muy lejos de poder crear poder. Que justamente la violencia aparece cuando el poder está totalmente eh, debilitado, no cuando está en auge, ¿no? Es totalmente debilitado. Porque eso es una muestra, la violencia es la muestra de que algo está cayendo, de que algo anda Sí, sí, mal. algo anda mal. Bueno, vos lo dijiste al comienzo, conflictos internos, conflictos también con México, Canadá, con Putin. Ujú. ¿A cuántos frentes abiertos, no? Claramente no es muy usual ver a un país con tantos frentes abiertos y que se anime a tanto, ¿no? Exactamente, exactamente. Y como te decía, sin pasar por el Congreso, sin pasar, que sea una elección totalmente unilateral basada en un supuesto estado de excepción, ¿no? Porque realmente se podría haber actuado de otra forma, incluso eh, consultando, pero no, de alguna forma esta decisión unilateral de ambos países, ¿no? Tanto de Estados Unidos y Israel que actuaron en alianza, y dejaron muchos muertos, bueno, hay videos en Twitter, se están viralizando videos de las manos de las nenas, de nenas que fueron muertas, se muestra la mano, hay un iraní como muestra, y cómo influye eso en Argentina, ¿no? Cómo Ujú. nosotros como argentinos también podemos aceptar esas cuestiones, sea de izquierda, de derecha, no Sí, importa, sí, sí, cómo sí. podemos aceptar ese tipo de cuestiones, la verdad que es abrumante y de alguna manera buscar miles de argumentos y de alguna forma eh, presentar tantas ideas y buscar marketing, comunicación, propaganda, lo que sea para avalar una cuestión así. La verdad que me parece desastroso incluso de personas que son intelectualmente, digamos, que tienen algo de cultura, puedan seguir pensando así frente a todo esto que se está produciendo. Ujú. Leandro, ¿qué sensación te generó? Era esperable en algún punto, pero ¿qué sensación te generó la posición argentina en este conflicto? Digo, es histórico que Argentina se manifieste a favor de un bando en guerra así tan rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso le da estatus a Javier Milei y también le da seguridad, ¿no? Es también es la entrega de poder, es también ceder recursos, eh, es ceder también, de algún modo, el respaldo total, absoluto.
de alguna manera a cambio de este estatus internacional que se estaría promoviendo, y de la gestación de una seguridad y pero de algún modo yo creo que también, ¿no? Nos está metiendo en una guerra que nunca quisimos. O sea, de algún modo no fuimos consultados, no Ujú. fuimos consultados. Y esto ya lo vimos en el caso de, cuando fue la cuestión de Menem, que hubo un atentado en la Embajada de Israel y después el caso de la AMIA. Entonces, esto ya lo vivimos y nos está metiendo en una guerra que nosotros no quisimos. Y no podemos hablar con evidencia, obviamente no se puede hablar con evidencia, pero sí hay probabilidad de que pueda pasar de vuelta otro ataque y otro atentado en Argentina. Estratégicamente sería viable y sería disciplinador para el Estado iraní que se haga. Sería estratégicamente viable y de algún modo muestra también, como te decía, el ejercicio de la violencia o el aval de la violencia muestra justamente el poder que es un poder que se debilita, porque acá también la agenda pública o la agenda publicada también parte de lo que pasa en Estados Unidos. Fíjate que cuestiones económicas acá no se hablan. Se está hablando de una guerra. No estamos hablando de si, por ejemplo, ahora voy al supermercado o vamos al supermercado nosotros y tenemos para comprar, no sé, y gastar más de 30 lucas o llenar el changuito. No, estamos hablando de una guerra que de alguna forma nos compromete cuando no quisimos comprometernos. Claramente, claramente. Leandro, bueno, ha sido un gusto charlar contigo. Verdaderamente el panorama claramente es incierto, ¿no? No solamente para uno aquí, sino para todo el planeta. Hablamos hace un rato, la realización del Mundial verdaderamente parece utópica a esta altura del partido, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Y como te decía, o sea, el poder económico no necesita ganar elecciones, sino influir en quien las gana. Y un Estado bajo sanción permanente no es libre, ¿no? Ujú. Aunque no esté invadido, no es libre, ¿no? Y la seguridad como prioridad absoluta, o esa supuesta seguridad como prioridad, eh, me parece a mí que es un uso propagandístico ideado entre la distinción amigo-enemigo, que es la esencia de lo político, que siempre lo fue, eh, marcar quién es el enemigo, pero al fin de cuentas se esconde una realidad que es mucho mayor y que tiene que ver con corrupción interna. Ujú. Hablo de corrupción en su sentido amplio, ¿no? Corrupción de menores, por ejemplo, y corrupción también en cuestiones ligadas a xenofobia, cuestiones ligadas a mujeres, cuestiones ligadas a un montón de cosas que se tapan y estratégicamente son excelentes, porque te puedo decir que el equipo de comunicación de Donald Trump y de marketing es excelente, es una maravilla. Ahora, si lo analizamos desde términos morales, realmente estamos yendo a un mundo que me parece que es un Ujú. desastre. Tenemos que de alguna forma presentar batalla y presentar resistencia. Como decía Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Ujú. Leandro, un placer, gracias. Vamos a volver a molestarte porque desgraciadamente para todos esto no es algo que se vaya a resolver ni por casualidad en lo inmediato, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente, Sebas. Coincido Gracias, con vos. gracias. Un abrazo. Abrazo, Sebas, Hasta gracias. luego, hasta luego. Bueno, ha sido un placer charlar con Leandro Cuellar. Lo escuchaste, trayendo claridad sobre algunas cuestiones. Es analista en filosofía política y geopolítica internacional. Leandro Cuellar, lo escuchaste acá en Ladran Sancho. Ladran Sancho. De 10 a 12:30. Ladran Sancho. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que van. Memoria hostil de un